Sí. Ya estamos de regreso, señores. Nos pilló conversando con conversando. el invitado. Sí, oye, les queremos recordar que estamos de 10 a 12 como matinal, por supuesto, acompañándolos a todos ustedes aquí en Emprendidos. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, que me encanta te mira la carita ahí sonriente. Y vamos a hablar de un tema complicado. Así Tema es. difícil. Así es. Así Bueno, es. la reforma del sistema de pensiones presentada por el gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué le parece? Bueno, es un gran paso adelante porque llevamos muchos años sin hacer una reforma al sistema. Han fracasado dos reformas que propusieron gobiernos anteriores. Así es. El gobierno de Bachelet 2 y el gobierno de Piñera, De Piñera 2. 2. ¿Ya? Entonces estamos con una cosa que se arrastra desde el año 2008 y cada vez más angustiante porque los adultos mayores lo pasan muy mal con sus bajísimas pensiones. Y eso tiene que cambiar. Ahora, Álvaro, ¿es posible cambiar realmente eso con los sueldos que tenemos, con las lagunas que hay, con la falta de trabajo, con todo lo que pasa realmente en el mundo laboral? Sí, exactamente esos factores que tú señalas son importantísimos factores para las bajas pensiones, porque tenemos un mercado del trabajo que es muy precario, uno de los más precarios dentro de la OECD, y por lo tanto tenemos mucho empleo que no es formal, que no Informal. tiene las cotizaciones previsionales, no es lo que se llama empleo decente, buena parte de él. Y entonces todos esos problemas que hay en el mercado laboral se trasladan a las pensiones porque el sistema mismo no es capaz de hacer una corrección. Por eso es que es necesario una reforma estructural. Y yo creo que el gobierno va bien encaminado. No todas las cosas no todo es miel sobre hojuelas, pero va bien encaminado. Si me permite, la reforma tiene lo que se llama, o ofrece, ¿no? Beneficios definidos. Ya. Es decir, las personas van a tener claridad de qué es lo que pueden esperar en su vejez, en términos de qué ayudas van a recibir para su pensión. ¿Qué es lo que hoy día no hay? Hoy día hay lo que alguien dijo muy bien hace unos días atrás, incertidumbre individual. Sí. Nadie sabe qué va a recibir realmente de pensión. Y los ahorros, como tú apuntas muy bien, son insuficientes. Mira, el 78,5% de los afiliados al sistema, que son 11 millones y medio de personas, tienen menos de 10 millones de pesos en su cuenta de ahorro. Con eso no alcanza Nada. para nada. ¿No? ¿Te das Hace unos cuenta? días, Es conversamos con la impresionante, exministra Carla Rubilar Ujú. y nos señalaba que estamos todos de acuerdo en que hace falta aumentar el porcentaje de cotización. Pero el problema y el conflicto era con ese 6% que va a ser administrado por el Estado. Ujú. ¿Lo encuentra prudente? A ver, Chile es el único país de la OCDE donde los empleadores no aportan al fondo de pensión. Claro. Todos los demás países tienen sistemas donde tanto el trabajador como el empleador aporta. Entonces ahí estamos avanzando para eliminar una anomalía. Es como una cosa muy rara. Y los empleadores llevan 40 años sin aportar desde que esta reforma, digamos, este sistema de FP está vigente. Entonces, bueno, ya es hora de ir ajustando las piezas para que todos colaboremos, porque al final este es un problema que afecta a todo el mundo. Si no es una cosa individual de algún señor de edad o de una señora de edad, no, es la sociedad la que tiene este problema. Mira, tengo una duda porque se comenta que finalmente es como algo que suena, pero que uno realmente no lo entiende si es real Ajá. o no. Que dicen que si finalmente este 6% Sí. o lo que pague en el fondo, lo que te paga el empleador, lo que se sumaría, eso como que va a ser un costo para el empleado, como que se va a Que de ¿eso una es otra forma, real o claro. tú lo ves de otra manera? Mira, lo que ocurre es que todas estas cosas las paga al final la sociedad entera. Entonces empezar a decir, mire, es que si eso lo aporta el empleador, usted, señor trabajador, va a tener una baja en su sueldo al final del día. Claro, ¿Y qué importa? Si igual hay que pagarlo. Claro. O sea, o lo pagas por impuestos, sí. y entonces va a reclamar la persona que tendría que pagar mayores impuestos, o se paga a través de este impuesto de los empleadores, que es una cosa que se llama exacción
se me olvidó la última palabra, pero no importa. Es una exacción parafiscal, esa es la palabra. Ya. No es exactamente un impuesto, es una exacción parafiscal. ¿Por qué es parafiscal? Porque no va a fondos generales de la nación, que son todos los impuestos en Chile, sino que va a este fondo solidario que se va a crear, ¿verdad? Sí. Y eso es un costo para toda la sociedad, pero la alternativa es que toda la sociedad soporte adultos mayores con pensiones miserables. ¿Cuál es la pensión mediana? Que es la mitad de las personas hacia abajo o la mitad de las personas hacia arriba. 70.000 pesos. 70.000 pesos. Y las mujeres, estimada Carla, reciben una pensión mediana de 33.000 pesos. Entonces yo les digo a todo el mundo, siempre repito esto, con 33.000 pesos no alcanza a esa señora que se jubila a los 60 años para 1 kilo de pan diario al mes. Claro. No le alcanza. Entonces, es una cuestión que la sociedad, es un costo para la sociedad, pues. Porque los familiares se preocupan, ¿verdad? Los círculos de amigos se preocupan, todo el mundo está soportando ese peso. Entonces, esta es su manera de distribuir ese peso entre todo el mundo de manera racional. Entonces, Álvaro, esta discusión que se ha generado finalmente, porque siempre se discute de algo, si es obvio, ya acerca de este 6%, Sí. ¿te parece una tontera finalmente? O sea, porque igualmente es un extra que hasta hoy no estaba. Sí, pero ¿cómo subsiste esa señora de las 33 lucas? Subsiste con transferencias familiares. Claro, exactamente. Entonces, igual hay que hacer ese gasto. O sea, igual, claro, de alguna parte tiene que salir. Claro, entonces la manera más ordenada y racional de hacerlo es a través de un impuesto de cotizaciones de seguridad social, que es por lo demás lo que ocurre en todos los países civilizados. O sea, ocurre en Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no se tendríamos que demoniza? ¿Cuál es el susto que lo tenga que el Estado? Y ahí es cuando uno se asusta. Que el Estado lo va a manejar. Ahí, igual todos saltamos. Claro, mira, es que llevamos más de 50 años de adoctrinamiento, en el sentido que los privados lo hacen todo bien y el Estado lo hace todo mal. Y eso está muy 50 años, desde la dictadura y luego los 30 años también. Por eso que en los 30 años se siguió privatizando, ¿verdad? Con la misma idea. Los privados lo hacen todo bien. Y eso no es necesariamente cierto. De hecho, no hay ninguna evidencia económica que te diga eso es así. Es más bien un prejuicio ideológico. Un sesgo. Es un prejuicio ideológico. Ahora, cuando contamos con el sistema antiguo, la Caja de Empleados Públicos, todos estos organismos, Sí. la jubilación era bastante más alta, pero también porque se cotizaba sobre el 20%. Así es. ¿Tendríamos que llegar a eso para contar con jubilaciones justas en Chile? No necesariamente, pero ya estamos avanzando desde un 10% hasta un 16,5%, Sí, ¿verdad? verdad. El 6% más un medio por ciento que sería Claro, a cargo del 10,5 trabajador. más el 6, 10,5 siempre. Exacto. Mm. Entonces, no necesariamente, pero mira, en esto hay que entender que va a depender de la decisión de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, Singapur, que es una ciudad, ¿no es cierto?, Sí. pero que le va estupendo y es muy capitalista además. Mm. Bueno, la suma de los aportes es 30%. Sí. 30%. ¿Te fijas? Bueno, ellos también incluyen ahí salud y un montón de cosas, pero te da una idea de que es un tema que la sociedad tiene que entender, que tiene que abordarlo, porque de lo contrario tendríamos que irnos a una solución de los esquimales. Tú sabes que cuando los esquimales a sus padres o abuelos, ¿qué hacen con ellos? ¿Cómo los alimentan? Porque necesitan comer con dientes. Cuando se le caen los dientes, los llevan lejos de la tribu o del Sí, campamento, los alejan ya. y los dejan ahí y se mueren de inanición o de frío. Entonces, no queremos la solución esquimal, queremos una solución, queremos una solución comparación. humana para Sí. todos. Los esquimales no tienen la culpa de eso, es su manera de es su sobrevivir. manera, de su cultura, para Es hacernos eso. los locos con la gente que, claro, bueno, dejémoslos allá. Claro, que no pueden entonces, comer. exacto, tenemos que hacernos cargo de nuestros adultos mayores. Dentro de las propuestas del presidente Gabriel Boric, y se deslizó eliminar definitivamente el modelo de las AFP. Sí. ¿Es necesario? Es que no se elimina totalmente, lo que se elimina es la figura jurídica de la AFP. Correcto. Pero aparece otra figura, que es el inversor privado de pensiones, el IPP, que una figura a la cual las AFP pueden postular para adaptarse a esa figura. Entonces igual vamos a tener administradores privados de fondos de pensiones. Pero con otras reglas, con otras normas. No sería como está establecido en este momento la AFP. No, hasta ahora la ley al menos no dice nada acerca del régimen de inversiones, Ya. que es cómo se invierte. Mm. Yo esperaría que se modifique aquello, porque el actual régimen de inversiones, esto al público en general le interesa nada, ¿ah? Porque
interesa saber si llega o no llega una pensión. Pero el actual régimen de inversiones tiene una serie de fallas que tienen que ser corregidas porque solamente apunta al corto plazo o a títulos financieros del mercado. Eso es un tema que requiere mayor discusión. Sí, en cuanto a las libertades también, ¿no? Tener la posibilidad de elegir, porque ahí, Sí. claro, quedan las opciones también abiertas para que uno se sienta, digamos, eso que te dicen, no te van a coartar las libertades. Bueno, aquí en esta situación no va a ser así tampoco, eso no pasaría. No, se continúan algunas libertades, lo que me parece bien, pero voy a decir algo que tal vez no es muy popular. En los sistemas de seguridad social no tiene mucho sentido tener libertades, porque Claro. la persona va a recibir una pensión que está determinada por un sistema de seguridad social. Entonces, no tiene sentido tener libertades. Al contrario, tiene sentido tener todas las personas en ese sistema porque ahí entonces se contribuye solidariamente. Entonces, hay que recordar una cosa para todos los teleaudientes. Seguridad social son dos palabras que tienen significado importante. Primero, seguridad. Las personas quieren saber a qué atenerse cuando estén viejitos. Todos. En algún momento te entra la preocupación. Ustedes todavía no, son muy jóvenes, pero No ya sé, 45, no creo. 50, empieza, ya cuando Somos ves que tú... jóvenes. Ya estamos, nosotros mi jubilación ya no existe ya. Entonces, es el primer tema, la seguridad. Por eso que es muy positivo que esta reforma traiga beneficios definidos, Sí. que los podemos nombrar más ratito si es necesario. Y lo segundo, la palabra social. Es decir, no es una solución de los individuos, es una solución de la sociedad. Y cuando tú metes exceso de individualismo en las personas, entonces eso realmente no le hace bien a la sociedad y particularmente un esquema que se requiere para mejorar las pensiones en Chile. Debo decir que este invitado me tiene bastante entusiasmado porque me ha gustado mucho el prisma que está imprimiendo sí. en lo que nos va contando. Y me gustaría tocar un punto porque desde que parte la reforma de pensiones y de antes inclusive, hay una campaña del terror muy fuerte que se ha hecho y que nos afecta de una u otra forma a todos los chilenos con tanta información que uno se llega a confundir. Donde te dicen, por ejemplo, no, los ahorros ya no van a ser tuyos, un montón de cosas. Con mi ¿Cuál plata cree que es no. claro, con mi plata no, ¿cuál cree que es la mentira más grande que ha afectado justamente a esta reforma o que le ha afectado a los chilenos en realidad? Bueno, tal vez esa amenaza que se desliza de que te van a expropiar tus fondos. Y eso es lo más absurdo que pisa la tierra porque el Estado tiene la obligación de atender a los adultos mayores el día de mañana. Entonces, si a un adulto mayor, que ya vimos que tienen en promedio 10 millones o menos, el Estado viniera y le expropiara esos 10 millones, lo primero que tendría que pasar es que el Estado lo tiene que compensar. ¿Con cuánto? Con 10 millones, porque eso es lo que dice la Constitución, la actual y también la que iba a venir. 10 millones. Y se queda con la obligación de pagar la pensión. Entonces, eso era un fantasma, bueno, que fue muy bien utilizado en su momento comunicacionalmente, asustó a mucha gente, pero cuando tú le dices a las personas, oye, pero si tú ni siquiera tienes 10 millones, ¿de qué te van a robar? Digamos. De verdad. ¿Te das cuenta? Claro, y razón. uno calcula cuánto te va a dar eso en algún momento y es una broma. Es que muy Es parecido a lo que una decía broma. irrisorio. cuando se sientan a quitar la casa, pero Sí. tú tampoco tienes casa, si pasó mucho, claro. Exacto. Entonces la gente no se da cuenta de eso. Porque bueno, tampoco tiene por qué saberlo, sino no es que tengan culpa de algo. Claro. Es porque esperan algo y si te dicen, oye, es que te van a quitar tal cosa, bueno, yo me asusto, po. Es natural. Ahora que la edad de jubilación sea 60, 65 años, eso está bien pese a que hoy día nuestras posibilidades de vida, digamos, son mucho más altas, pero igualmente, claro, como uno dice ya, oye, a los 65 ya está bueno ya, pues, o sea que uno también tiene el derecho a recibir su pensión, pero lo que pasa, y es en la realidad, Sí. que las personas que se jubilan o se jubilan antes, jubilación anticipada, por Ajá. ejemplo, como hizo mi papá, me acuerdo, se anticipó mucho antes de los 65, igualmente siguió trabajando porque finalmente no te alcanza. Sí. Entonces, y eso es lo que pasa acá. Pero claro, uno también tiene que tener como la mirada de pensar a largo Sí. plazo y que esto mejore para mis hijos, Así es, tú estás o apuntando... mis nietos Tú incluso. estás apuntando a una cuestión que afecta sin duda a los sistemas de seguridad social, que es el envejecimiento de la población, Claro. la demografía, ¿verdad? Bueno, a eso uno puede decir, lo primero es que la edad de 65 años en el caso de los varones, que se aplica en Chile como edad, que eso es voluntaria, es optativa, Sí, esa es la voluntario, mínima, claro. ¿ok? Bueno, así ocurre también en Europa. La mayoría, la moda que se llama, Sí. la mayoría de los países europeos tienen la edad de jubilación de los varones en 65. La edad de jubilación de las mujeres está un poquito más arriba que la nuestra, que es de 60. Allá están en promedio en 63. O sea,
no es que estemos muy disparados, Claro. no es que estemos muy alejados. Entonces, Claro, pero uno podría comparar la calidad de vida de... no, sin duda, es otra cosa. Sí, No, claro. sin duda. Si aquí hemos desmantelado todas las redes de soporte social. Sí, pues, bueno, ¿ah? sí. Pero es un tema, Mm. hay que preocuparse de la demografía, pero eso no significa obligar a una señora de 60 años a que continúe trabajando cuando es altamente probable que no encuentre trabajo a esa edad. Exactamente. Claro. Entonces, si no le dice, usted no se puede jubilar, sino que en 5 años más, bueno, y en esos 5 años, ¿de qué vive esa señora? No, y aparte, pero pasa algo también, que es otro punto, porque ahí uno puede como, hay tantos puntos que tocar en este tema, Mm. porque tiene que ver también con que la gente hoy día no está teniendo hijos ahora. Sí, Y efectivamente. la población se está envejeciendo, o sea, va a haber mucho más población mayor Sí. en unos años más. Que Así- jóvenes trabajando para. así es. Mira, voy a hacer un esquema, ¿ya? Los trabajadores activos producen y consumen, ¿no es cierto? Sí. Claro. Los pasivos, los jubilados, Mm. solo consumen, no producen, en regla general. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que los que están produciendo acá y consumiendo tienen que aumentar su productividad. Produzcan más. Tienen que producir más. Exactamente, sí. Entonces, un esquema de seguridad social no solamente tiene que ver con todas estas cosas financieras del rendimiento de los fondos y todas esas cosas, que está bien, pero en realidad aquí se da mucha importancia en Chile, me refiero, pero es una cosa menor. Lo más importante es que esta gente que está produciendo Sí. aumente su producción para poder generar los productos que los pasivos necesitan consumir. Entonces aquí se necesita educación, capacitación. Entonces si tú ves un sistema de seguridad social solamente con el prisma financiero, que es la costumbre acá en Chile, vas a errar, porque acá tienes que ver educación, capacitación y además salud también. Hay que meter la variable salubridad, que acá la verdad es que nadie lo toma en consideración. Sí. No, Es que yo- culturalmente somos un país como bien egoísta en ese sentido, no hemos, como que cada uno se rasca solo. Yo me voy a preocupar de mí, no del otro. Tal Y cual. finalmente eso se ha visto y se ve cada vez más. Así es, tú lo has dicho muy bien, y de ahí viene esa frase, con mi plata no. Dice, pero ¿cómo si vivimos en sociedad, pues? O sea, Nos si olvidamos tú, de eso. Somos si seres tú sociales, extremas pues, el que- con mi plata no, bueno, entonces tú no quieres pagar impuestos tampoco, po. Yendo a la ¿Te crítica, fijas? yendo a la crítica, ¿qué habría que corregir de esta reforma al sistema de pensiones? De la reforma misma, ¿Sí? mira, yo creo que hay un tema que la gente todavía no ha percibido muy bien, que es que se elimina el retiro programado y solo queda la renta vitalicia. A mí me parece que eso es un error. ¿Por qué? Porque limita las posibilidades de las personas a elegir. ¿Ah? Y resulta que hay personas que objetivamente el sistema de retiro programado, la modalidad de retiro programado, le es mucho más apropiada que la renta vitalicia. ¿Por qué? Porque la renta vitalicia funciona como un pool de fondos. Entonces, a la compañía le da lo mismo si tú eres sano, no eres sano, no importa nada. Ella te va a decir, tanto te voy a dar. Te alivia de la volatilidad financiera porque te da una renta en UF, fija para siempre, ¿verdad? Y te elimina lo que se llama el riesgo de longevidad. No importa mucho vivas, siempre te va a pagar hasta que te mueras. Entonces, esos dos riesgos, la compañía los asume. Es súper bueno. Pero la compañía no son las hermanitas de caridad. Son un negocio, pues. Son un negocio también. Entonces eso Lógico. te lo cobran en la prima. Y la prima es lo que tú tienes en tu cuenta de la AFP y se la pasas todita a la compañía de seguro, ¿verdad? Ah, Y ahí, mira qué paradoja, pierdes la propiedad de los fondos. Ya no son tuyos, pasan a ser parte del patrimonio de la compañía. Ojo, ahí tenía un primer problema. Pero el problema más grave a mí visto es que cuando tú metes a todo el mundo en un mismo saco, no das cuenta de la diversidad que hay en todas las familias chilenas. Entonces suponte que tú llegas a esa edad de jubilación achacosa. Llegas con una Lo más probable. con una con una diabetes, tal vez llegas con un Imagínate. tumor. Uno nunca Bueno, sabe. entonces tú dices, bueno, pero yo voy a vivir ¿cuánto más? ¿5 años? ¿10 años? Bueno, tú pones toda tu platita, pero te van a pagar durante 5 o 10 años nomás, porque después te mueres. Entonces ya no te van a pagar más. Así funciona la renta vitalicia, ¿verdad? Sí, Y entonces, en la práctica, y hablando en plata, sí. o en el lenguaje chileno individualista, Claro. dejas plata arriba de la mesa. Claro.
pusiste 20 millones y te devolvieron 10. Estoy inventando los números. Sí. Entonces dejaste esos otros 10 arriba de la mesa. ¿Qué pasa con esos otros 10? Esos otros 10, la compañía los usa para financiar la pensión de los viejitos porfiados que no se quieren morir, por los que viven más de 90 años, 100 años, ¿te fijas? Sí. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que esto no es una opinión mía, es un dato. En todo el mundo pasa así. Los pobres se mueren antes. Sí. Y con harta diferencia. Eso es así. Se hizo un estudio en Chile Sí. y los varones del sector oriente viven 9 años más que los varones del sector surponiente. 9 años más. Impresionante. No deja de ser. Sí. Y en el caso de las mujeres, mucho peor. Las señoras del sector oriente viven 17 años más. Wow. Pues una Entonces vieja. tú comprenderás que en el fondo lo que va a pasar que los varones y las señoras del sector surponiente le van a financiar finalmente Claro, la pensión totalmente de la gente que vive en el sector alto, bien acomodado, alto. Y que por estamos lo más tanto, acomodados. ese esquema de las compañías es un esquema regresivo. Entonces, no es lógico que el Estado te obligue, ¿verdad?, a ese contrato. Y mira, te voy a contar una cosa que no sé si el público lo va a entender muy A bien, ver, pero ¿qué los es lo que- abogados la tienen clarísima. El contrato de renta vitalicia se llama o pertenece a una familia de contrato aleatorio. ¿Qué es un contrato aleatorio? Es un contrato donde no está determinado los beneficios Claro, o como los perjuicios. el Es, Spotify es como aleatorio. comprar un boleto en loto. Pagáis lucas, ¿verdad? Y tú no sabes si te va a ganar el loto o simplemente cero. Claro. No sabes. Entonces eso es Aleatorio. aleatorio, es a la suerte. En el caso de la renta vitalicia pasa eso. Tú pasas toda esa plata que acumulas durante tu vida activa, te la pasas a la compañía, pero resulta que al día siguiente te mueres. Entonces te pasó como en el boleto del loto. Entregaste toda esa Claro. plata y no recibiste ni uno. Estoy exagerando, evidentemente. la Sí, gente, ¿ah? sí, pues sí, ¿Ah? pero para que se entienda. Para que se Todo. entienda. Entonces, Sí. por eso se llama contrato aleatorio. Entonces, a mí me parece que un Estado no puede obligar a toda su ciudadanía a contratar o entrar a un contrato sistema aleatorio. Mm. Porque si yo estoy a punto y tengo diagnóstico médico, oye, usted, por favor, señor Estado, no me puede obligar a entrar en esto, pues. Claro. ¿De fija? Sí. Bueno, entonces hay unos temas Hay harto tema, hay harto harto tema, pero tema. lo importante es que esto salga, porque Sí. en algo que sí estamos de acuerdo es que esto tiene que mejorar y tiene que salir. absolutamente. Yo Sí. espero que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, salgan de sus posiciones de trinchera Mm. y entren en una línea de consenso y de acuerdo, porque esta es una reforma que tiene que progresar, tiene que avanzar, porque tiene estos beneficios definidos. A las cuidadoras o cuidadores les entrega 18 meses de cotizaciones, porque esas personas no tienen salario. Entonces, ¿de dónde saca Claro, cotizaciones para ellos? Entonces, exactamente. les promete eso. Sí. A las mujeres que viven más que los hombres, también les compensa su mayor longevidad también con 24 cotizaciones. Mm. A los desocupados, a los cesantes, también esta reforma le ofrece a través del fondo de cesantía pagarle 18 cotizaciones. Entonces eso da seguridad a la gente, Claro, le esa da seguridad tranquilidad. de que tanto se habla. Y finalmente la famosa PGU. La famosa PGU, que es un piso, Sí. una pensión básica para todo el mundo, que el gobierno ofrece ampliar su cobertura, llegar al 100%, porque hoy día no Sí. llega exactamente al 100%, y además subir su monto. Eso pero es una práctica que está en todos los países desarrollados. Exactamente. Sabemos que cuesta plata, sabemos. Bueno, hay que hacer el esfuerzo. Álvaro Gallegos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un agrado. Esperamos volver a verte por acá. Cuando ustedes quieran. Gracias. Bueno, me quedó claro que tú vives 17 años más, yo Ya 2 años acá. menos. Yo ya con esto voy a hacer el testamento más rato. Sabía que iba a hacer, te iba a Yo estoy- decirlo ya estoy igual. claro en eso. Que yo voy a vivir 17 años más y tú Yo mucho 9 años menos. Así Bueno, que se va a hacer ya. el testamento de inmediato. Igual ya estamos, ya nos queda, uy, nos queda poco. Ya, ¿Me queda poco? Nos queda poco. Oye, vamos a una pequeña pausa, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Muchas Pausa, ya gracias. volvemos con más.